Imagina que estás conduciendo un coche súper potente. Además, este coche tiene un muy buen motor, que sería tu talento, y esto está potenciado por una muy buena gasolina, que sería tu energía. Con esto puedes llegar a donde quieras y alcanzar velocidades que ni siquiera podríamos imaginar. Pero cuando miras el cuadro de mandos del coche dice que la velocidad media de tu vehículo es de 40 a 50 km por hora y te preguntas, pero bueno, ¿qué está pasando si tengo un muy buen coche, un muy buen motor y lo nutro de una muy buena gasolina? Haciendo un poco de memoria te das cuenta que al circular la carretera tiene bastantes baches. Además tienes distintos semáforos en rojo y además hay pasos de peatones por los que cruza la gente. Todas estas paradas, todas estas limitaciones y estos problemas hacen que por muy buen coche, muy buen motor y muy buena gasolina que tengas, tu velocidad media no pasa de los 40-50 km por hora. Y aquí es donde nos damos cuenta que no es el coche, es la carretera. Pues en tu trabajo pasa exactamente lo mismo. A menudo cuando tenemos un grupo de trabajadores, un grupo de compañeros, solemos culpar recurrentemente a los compañeros. Es que mi equipo va lento, es que cierta persona no hace las cosas como debería, es que esto se tendría que haber entregado hace tiempo, pero el verdadero culpable de esto no es la persona, es el workflow del trabajo, es el flujo de trabajo. La persona puede desempeñar su tarea mejor o peor, pero si no tiene un workflow de trabajo al que se tenga que adherir, al que tenga que seguir, seguramente no va a poder completar sus tareas. Así que hoy vamos a dejar de lado intentar correr más rápido o potenciar más el motor de nuestro coche y vamos a centrarnos en arreglar esa carretera. Mi nombre es David San Juan y llevo más de 15 años trabajando en el mundo de la formación. He trabajado para empresas como por ejemplo Samsung, Oppo, empresas de ciberseguridad y actualmente trabajando para Google, donde llevo ya los últimos 3-4 años. Y hago este tipo de vídeos porque si estas herramientas han hecho que mi carrera crezca exponencialmente, seguramente tú también la puedes conseguir. Vale, ¿qué es realmente un flujo de trabajo? Olvida las definiciones aburridas, no estamos aquí para eso. Un flujo de trabajo no deja de ser la historia o los pasos por los que tiene que pasar una tarea para terminar siendo completada. Es la ruta que sigue un documento, un producto o una decisión. Pasa por 3 o por 10 departamentos. Es una decisión fácil o difícil de tomar. Es una decisión que empieza a dar vueltas porque A persona decide que lo tiene que hacer B persona y B persona decide que tiene que hacerlo A persona, o fluye suavemente hasta que queda estancada en la bandeja de entrada de algún correo de una persona que ni siquiera la ha leído. Y esto es muy importante. Analizar los flujos de trabajo no significa hacer una tarea de detective y encontrar quién es la persona o cuál es la cosa. Es simplemente analizar cuáles son las cosas que deberíamos de mejorar o cambiar para que el flujo de trabajo siga siendo constante, nunca se pare y no vuelva a haber otra vez retrasos. Déjame que te plantee una historia de terror. Vamos a hablar sobre el caso del crimen, el documento fantasma. Vamos a hablar de un caso de una agencia de marketing. En este caso la vamos a llamar Agencia de Marketing X. El problema que tenía esta agencia es que tenía que hacer publicaciones para un cliente. Publicaciones en un blog y en redes sociales que en el documento no llevaba más de 500 palabras. Y muchas veces estas publicaciones tenían que ser semanal. El problema principal es que no entregaban las cosas a tiempo y a veces se retrasaban hasta 8 días en hacer una publicación. Sí, como lo oyes, 8 días en hacer una publicación de marketing de apenas 500 palabras y hacer una pseudo publicación de esas mismas 500 palabras en redes sociales. Si alguno o alguna está escuchando esto dirá, madre mía, esto no puede ser soportable en el tiempo. Y no lo era. El cliente empezaba a enfadarse, los tiempos empezaban a distanciarse, los pagos empezaban a retenerse y no hacía más que aportar tensiones y frustraciones entre el equipo de desarrollo, el equipo de trabajo, el equipo de marketing y el cliente final. Hasta que llegó la parte del análisis. Empezamos a analizar cuál era el problema principal. Paso a paso fuimos investigando cuáles eran los procesos que se aplicaban, qué personas aplicaban esos procesos y cuáles eran las colas de tarea que se aplicaban para la siguiente persona dentro de ese workflow de trabajo. Y descubrieron algo que fue aterrador. El redactor escribía el texto, él lo enviaba por email al editor, el editor lo corregía y lo enviaba al diseñador para la imagen. Aquí es donde se genera un cuello de botella, porque el editor lo que hacía es que esperaba tener 10 tareas para poder generar estas imágenes en lote y al estaquearlas para él era un proceso muy fácil porque optimizaba su tiempo, pero ya retrasaba 3 días al resto de proyectos. Y entonces enviaba al gerente para su visto bueno final junto con el texto, la corrección y la imagen. Y aquí es donde encontramos el problema final, el paso zombie. El director cuando recibía los correos, como tenía este volumen de correos tan altos, dejaba los correos en la bandeja de entrada esperando entre 1 y 2 días y los respondía 2 días después, sin leer el texto, sin revisar la imagen, simplemente con OK, estoy de acuerdo. Como mucho, en algún momento en el que tenía tiempo, hacía alguna corrección, pero casi siempre como norma general en la estructura o en la imagen. Motivo por el que el editor regularmente esperaba tener varias peticiones para poder hacer ese stacking, porque regularmente solía tener muchas peticiones de cambio de imagen, simplemente porque no se había revisado correctamente. A lo mejor la imagen cuadraba con el texto, pero el director nunca lo revisó. Y entonces es cuando se publica. Ahí es donde hemos perdido 3 días en la generación de imágenes y 2 días en la aprobación final. Junto con los días de workflow de trabajo, tendremos de 5 a 7 días más o menos para trabajar, teniendo en cuenta la fin de semana, 8 como norma general. Y aquí es donde vamos a aplicar el punto de mejora. Hay que dar simplemente 3 pasos súper sencillos. 1. Hay que eliminar la tarea de que el gerente tenga que revisar, en este caso la publicación final. Hay que confiar en el editor y en la imagen generada por la parte de diseño.
Lo ideal sería hacer una pequeña formación tanto al editor como al creativo para que supiesen cuáles son las reglas estrictas que no se pueden romper a la hora de generar tanto un texto como una imagen que va a ir publicada para ese cliente. Sus colores, sus formas, las distancias, la tipografía, la letra, la manera de escribirlo, el tono, la forma, las palabras prohibidas, cosas que sean regularmente friendly para el cliente. Eso es lo que tienen que conocer, tanto el editor como el diseñador, el creativo. Y el último paso sería pedirle al redactor que acompañe del texto que ha incorporado una pequeña o breve descripción de cuál es la imagen que debería de acompañar a esa publicación para no dar vueltas y que el diseñador pueda generar una imagen o dos y que podamos elegir entre las dos opciones. Porque el tercer punto sería no hacer una única imagen, sino generar dos imágenes para elegir entre una y otra y que entre el editor, redactor y diseñador puedan acomodar cuál sería la mejor manera de poder incorporarlo. De esta manera eliminamos esos 3 días que perdíamos en la parte del diseño, en la parte de la generación de la imagen, ya que el diseñador ahora va a tener una idea más clara de lo que tiene que generar para acompañar esa imagen a la publicación y no va a tener que esperar varios cambios, sino que de la propuesta que le han dicho genera 2 imágenes y se elige o la A o la B. Junto con el texto redactado y editado por el editor, entre los 3 hacen una publicación final y tiene una salida mucho más rápida. Así liberamos la agenda del editor, la agenda del diseñador y, sobre todo, más importante, la agenda del director. De esta manera tenemos las publicaciones automatizadas, vamos más rápido y todo el mundo sabe lo que tenemos que hacer. Con estas 3 simples acciones aceleramos muchísimo los procesos, pero aquí queda un último punto. Como director de la cuenta, yo tendría que tener una revisión trimestral de las publicaciones que se han hecho, dedicarlo un día entero simplemente para revisar publicaciones, imágenes, hacer un pequeño feedback y trasladárselo al editor, al redactor y al diseñador. Y de esta manera cada 3 meses iremos puliendo lo que no podemos solventar día a día. Emplear un único día con time blocking, que también hablaremos en el canal sobre el tema del time blocking, para poder dedicarlo exclusivamente a eso y que cada 3 meses sigamos creciendo para el cliente. Con esto el resultado es que pasamos de hacer publicaciones cada 8 días a hacer publicaciones cada 18, 24 o 36 horas como máximo, sin tener que contratar a nadie más, sin tener que estar haciendo que la gente trabaje más horas y sin tener que tener un flujo de trabajo cansado y tedioso que lo que hace es más malestar al equipo que otra cosa. No necesitas software caro, no necesitas contratar a más personas, tan solo desafiarte el siempre se ha hecho así y empezar a darle una nueva forma a la manera en la que se hacen las cosas. ¿Cómo puedes aplicar esto para ti o para tu trabajo mañana mismo? Es sencillo, son 3 pasos. 1. El más fácil de todos. Dibuja una línea temporal de cuáles son los pasos o procesos que lleva a la tarea que estás a punto de empezar a mejorar. ¿Quién interviene? ¿Dónde se detiene? ¿Cuáles son los procesos? ¿Los tiempos de esos procesos? ¿Y cuál es el tiempo de resultado final, por ejemplo? ¿En qué parte se divide la tarea y qué personas hacen qué tarea? Importante, dibuja lo que realmente pasa, no lo que debería de pasar. No regales ni tus ojos ni tus oídos. Sé sincero o sincera con lo que está sucediendo. Si una tarea llega a la bandeja de una persona y no lo lee en 2 días, escribe literalmente, no lo lee en 2 días. No vamos a atacar a nadie, vamos a ver el flujo de trabajo. Es muy importante no centrarse en personas, centrarse en cosas. Y es por eso que a la siguiente sección la llamo identificar a los villanos. Los villanos no son personas, los villanos son situaciones. Cuellos de botella sería uno de nuestros villanos. Saber qué personas están asumiendo qué funciones que le llevan demasiado tiempo o que no tiene herramientas, funciones, y lo que hace es que ralentiza el resto de la cola de trabajo. O por ejemplo el retrabajo, que una persona desarrolle una tarea en base a las directrices que se le han dado, se envíe, se dé otra opinión completamente distinta a las directrices principales porque no se ha pensado, planteado bien de primera instancia, se vuelva a retrabajar, tenga una segunda opinión en vez de la persona A, de la persona B, que ahora también se ha involucrado en dar opiniones y no la persona que tiene que designar las opiniones. Me explico. Si una persona es diseñadora y otra persona es directivo de cuentas, la diseñadora diseña y el directivo de cuentas decide, pero no tiene nada que ver marketing en medio dando su opinión, a menos que sea algo relevante o importante. Cuantos menos retrabajos tengamos por opiniones que no tienen nada que ver con lo que estamos trabajando ni es una persona experta en su campo, mejor. No hace falta rehacer las cosas 10 veces porque tenemos que tener contento a todo el mundo. Es mejor centrarse en la profesionalidad de lo que queremos hacer. Si una campaña va alineada para captar clientes, va alineada para captar clientes. Texto grande, oferta y embudo. Hay que centrarse en el objetivo y hay que plantearse muy bien cuál es la estrategia a tomar. Y el tercer los villanos serían tareas zombies, aquellas tareas que no valen para absolutamente nada y que no tienen que aportar nada al proyecto. Por ejemplo, imprimir un correo para tenerlo en papel para consultarlo más adelante. No tiene ningún sentido archivar y perder tiempo en gestionar esos correos que tienes impresos en papel cuando puedes generar una etiqueta automática en tu correo, en tu bandeja de entrada. Es una tarea que, aunque siempre se haya hecho así y para el cliente es funcional o para ti es funcional, hay que averiguar cuál es la mejor manera de poder eliminar ese paso.
Si de cada uno de los correos en las que nos hacen peticiones tenemos que imprimirlo de manera física, archivarlo y guardarlo y manipular físicamente algo que digital se puede hacer de manera automática, es un paso zombie que no debería estar en el workflow de trabajo de ninguna de las maneras. Aquí lo importante es reducir la cantidad de acciones para tener el mismo resultado. Y aquí os doy el tercer punto: simplifica y automatiza. Si un paso no aporta valor ni para el cliente ni para el equipo, elimínalo. Si una tarea es muy repetitiva y constante, automatízala. Y si un paso requiere aprobación, ¿realmente necesita aprobación o es un pequeño micromanagement? Si contratas al mejor jugador o jugadora de fútbol para que tire las faltas desde el borde del área, pero al final tienes que estar detrás de cada uno de los entrenamientos que ha hecho, ¿realmente confías en que sea el mejor jugador de fútbol? Si tienes contratado a un profesional o una profesional en su campo para hacer una tarea que tú le estás pidiendo, confía en esa persona. No hace falta que tú tengas que estar revisando cada uno de los puntos que le des. Y con este último punto tenemos la reflexión final. Esto no va de hacer más cosas, de emplear más esfuerzo, de tener más herramientas. Se trata de hacer las cosas más sencillas, de eliminar barreras, de saltar esas piedras, de quitar esa maleza del camino. Se trata de eliminar las fricciones para que tu talento pueda brillar sin ningún tipo de impedimento. Y aquí os pongo una pequeña nota. Cuando un flujo de trabajo funciona bien, es invisible. ¿A qué me refiero con esto? A que cuando algo funciona bien, no hace falta invertir tiempo en ello. Simplemente el trabajo fluye, funciona bien y se entrega todo a tiempo. Eso significa que el workflow invisible funciona pero no se ve, porque está operando correctamente. Pero cuando las cosas salen mal, sientes que estás andando como por arenas movedizas. Es imposible desplazarse fluidamente porque tienes muchas fricciones, tienes muchos impedimentos. Pero ahora, como es costumbre, te toca a ti. Piensa en una tarea que como norma general apliques en tu vida personal o en tu vida profesional, que a la hora de iniciar esa tarea te cueste mucho o sea muy tedioso. Y escribe paso a paso cuál es el workflow de esa actividad. ¿Dónde empieza? ¿Por quién? ¿Qué cosas se hacen? ¿En qué pautas? ¿En qué días? ¿En qué tiempos? E intenta identificar cuáles son los embudos, villanos o cosas que podrías simplificar para poder aplicarlo mañana mismo. A lo mejor has descubierto un nuevo villano que no conocíamos o has encontrado un paso zombie. Déjame en comentarios si lo has aplicado y has encontrado algún paso zombie o algún villano, y gracias por verme. Nos vemos en el siguiente vídeo y no os olvidéis de suscribiros al canal, apoyáis muchísimo.